així no fa falta que... Beníssim. Val. I de Et. benvinguda, benvingut en el curs, en aquest curs que avui té lloc, normativa i legislació sobre semilles, és a càrrec de Maria Carles Cossa, ell ho fa com a presidenta de Red de Semilles i també membre de la Fundació Entre Tantos. Just dic que aquest curs se fa amb el suport d'Orfogaiba, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears, de la Comunitat Europea i del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Nosaltres som l'Associació de Varietats Locals, que segur que molts ja mos coneixeu, som una entitat que treballa per a la recuperació i la difusió de les varietats locals d'hortalisses, llegums, cereals i fruiters i dels coneixements culturals associats i res més, que gaudiu del curs i com us he dit, després rebreu un correu electrònic amb tota aquesta informació que també us he passat pel xat, així que endavant, Maria. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, Bel. Bueno, bona vesprada. Com Bel deia, soc Maria Carrascosa i porte, bueno, pues una estona treballant en qüestió de llavors i específicament intentant entendre una mica la normativa i la legislació bueno, que impacta en la utilització que poden fer de les llavors. Jo vos vaig explicar, no, com la sessió tindrà dos parts. En la primera part us explicaré, faré una introducció general de per què són importants les llavors. Després parlaré d'alguns marcs de normatives internacionals. Després parlaré de la legislació que tenim ací a l'Estat, en tant en relació com les llavors en general, com a la producció, a les llavors per a la producció ecològica. I després, en una segona part, parlarem del procés que s'està portant en la Unió Europea des de fa uns anys sí, d'actualitzar, no? I fer una nova legislació per a les llavors en Europa, no? Això abans no estava i ara, bueno, ho estava d'una manera diferent i ara s'està portant un procés en la Unió Europea per actualitzar la normativa. Aquestes són, així com les dues parts de la formació d'avui. Ho faré en castellà perquè tota la presentació la tinc en castellà, llavors disculpeu-me i la faré en castellà. Em resulta més fàcil perquè bueno, la tinc en castellà. Però bueno, que no, podem parlar, podeu intervindre en la llengua que vulgueu. Com bé l'ha dit, jo soc valenciana, estic a Meliana, un poble de l'Horta Nord. Com la Bel ha dit, a mi no m'importa, no, que parleu i bueno, que alceu la mà, que m'interrompeu. No, al curs de la formació jo crec que és més interessant com atendre les coses que vos interessen o que vos inquieten i en el moment que les tingueu ahí i llavors, bueno, que no m'importa, no? Per a res, tot el contrari. Teniu totes i tots les càmeres apagades, jo sé que esteu ahí, però a mi m'agradaria una mica com començar sabent un poc qui sou. La Bell ja m'ha dit, m'ha donat una mica d'informació dels vostres perfils, però a mi m'agradaria saber, bueno, estaria bé saber el vostre nom, encara que el teniu escrit, però la professió que teniu. On esteu? No sé, jo pense que estareu a Mallorca, però és que igual no, o a altres illes, o igual esteu a la península, no sé, pues saber on esteu i sobretot saber què espereu de la formació, què és el que més vos interessa. També, i així m'ajudeu, encara que jo ja tinc una presentació comparida, no? I una estructura, pues igual, sabent el que vos interessa, puc anar així més enllà en unes coses o en unes altres. Teniu ganes de fer això? Com nom, on esteu, a què vos dediqueu i què vos interessa? Alguna persona té ganes de compartir això? Si, no sé, si no sou de parlar, no passa res i ho podeu fer al xat també. Com ho veieu? I així m'acompanyeu una mica també, no? Alguna en Hola, ganes? hola, Albert, a tope, molt bé, gràcies. hola Maria.
Hola, ¿qué tal? Què tal? Jo vaig fer una xerrada la setmana passada, sí, la setmana passada. Aquí, darrere de la pantalla, com estàs tu ara, que és raro parlar quan tens molta gent però no els veus. Sí, efectivament. Molt bé. El, De què vas fer tu la xerrada? sobre els blats antics, Ah, perfecte. blats antics i massa mare i salut i tot això. Blats antics, blats moderns. I res, jo soc nutricionista, estic a Barcelona Sí? i soc nutricionista però també molt vinculat al món dels blats des de fa anys i amb molt interès per la part no només de salut, sinó també de biodiversitat, agronòmica, etc. I d'aquesta, tot el tema de recuperació de les varietats. Llavors, a mi el que m'interessa de la xerrada que faràs tu és el que diu el títol, la normativa i la legislació sobre les llavors, exactament perquè tinc molts dubtes. Perfecte. Perfecte. Llavors, a tope con todo, no? Molt bé. Sí, Molt bé. Genial. Gràcies, Albert. a tu. Gràcies. Pere, has obert ahí el... Que bé, gràcies. Vols parlar? Te vols presentar? Vols dir el que t'interessa i on estàs? No t'escolte. Has de... Ai, estàs en un banc de llavors, que guai. No se t'escolta, ¿eh? No se t'escolta. Has de apretar per ahí. Ara, ara sí? Ara sí, ara sí. Ara. Ho veieu on estic o no? Sí, en un banc de llavors. En un banc de llavors de Roda de Ter. Molt bé. Tu i jo no ens coneixem, però No, he sentit parlar molt de tu. espera que ve, No, espera que perquè ve. els companys han vingut molt a la Fèria de la Biodiversitat, aquesta última de Tarazona, bueno, l'Emi Codinacs, suposo que sí que saps qui és. En Pep Arderiu va venir amb aquesta última de Tarazona bueno, jo de tu he sentit a parlar molt. Tu de mi suposo que no. Però bueno, jo tinc, bueno, aquí al Banc de Llavors d'aquí a Roda som tots voluntaris, o sigui, no ens dediquem oficialment a això. Jo sóc autònom i dedico mis hores llibres aquí, no? Que són moltes les que necessiten. Però bueno, m'interessa molt el tema normativa i la legislació de llavors, perquè bueno, nosaltres ara fa 10 anys, celebrem els 10 anys aquest any, i bueno, hi ha coses que ja ho tenim en compte, però el tema normatives i això sempre se'ns escapa una mica. Llavors, m'interessa molt aquest tema. El que passa que no podré acabar ben bé a les 7, em sap greu, a 2 quarts de 7 hauré de deixar-ho. Intentaré deixar-ho gravant a casa, per acabar-m'ho de mirar. Perfecte. Però vull dir que, bueno, jo estic des del principi aquí, vull dir, bàsicament soc el que m'en cuido d'entrar tots els llavors a la base de dades, tot el tema de seguiment, tota la traçabilitat i tota la història. Vol dir que aquí estem. Genial. Moltíssimes gràcies, Pere. Alguna persona més vol parlar? Mira, José Ricardo Morales, bona vesprada, estic a València, Poblenou, molt bé, doncs estem a prop. I no tinc micròfon, estic fent un doctorat en biologia i estic molt interessant en les llavors locals, desconec la normativa i és el millor moment d'aprendre'n. Perfecte. Perfecte, José Ricardo, doncs estem a prop. Si no n'hi ha ningú més, no vaig a pressionar més i comencem, val? Vale, ara vaig a canviar al castellà. Vale, entonces, yo os decía que os voy a hacer como una pequeña introducción a por qué esto es importante, aunque yo creo que no, mucha gente de la que estáis aquí esto ya lo sabéis, pero bueno, creo que no está de más como establecer esto como punto de partida. Luego hablaremos de algunas normas en concreto, algunas normas internacionales, que algunas son más interesantes y otras menos, y luego cómo se aterrizan todos estos marcos normativos internacionales a nivel estatal, ¿vale? Esta es un poco la propuesta de esta primera parte. Eso, como os decía antes, de verdad, si no entendéis algo, si estoy entrando en demasiado detalle, porque voy a barrer como varias normas, ¿no? Entonces esto puede ser un poco a veces confuso. Si hay cosas que no entendéis, no os quedan claras, pues me interrumpís. Eh,
Antes de empezar, sí que os quería decir que para mí, o sea, que conocer la norma es importante para saber qué es lo que tenemos que hacer si queremos, bueno, desarrollar en el marco de la legalidad determinadas cosas y determinadas actividades, pero lo más importante es hacer cosas, ¿no? La norma tiene, al final, debe adaptarse a lo que la gente está haciendo y dar cobertura a lo que la gente está haciendo, ¿no? Siempre que se haga en unas condiciones, ¿no? Como de sanidad, de salud, ¿no? Y de bienestar para toda la población, que es el caso, ¿no? De toda la gente que trabaja, ¿no? Que estáis aquí, que se interesa por el mundo de las semillas y de la biodiversidad. Siempre hay como un objetivo, ¿no? De bienestar desde un enfoque global, ¿no? De salud planetaria. Entonces la norma tiene que apoyar eso. Eh, y os digo esto porque yo creo que lo más importante es hacer. ¿No? Y la norma nos apoyará más o nos apoyará menos, pero que yo creo que no hay que limitarse excesivamente. A veces las normas limitan, como veremos, mucho, excesivamente, y lo que hay sobre todo es que hacer. Y la norma ya llegará a entender algún día que hay determinadas cosas que se tienen que cambiar porque hay que apoyar más de lo que se apoya. Las lógicas, ¿no? Que buscan la sostenibilidad, que buscan la diversidad y que quieren colores, ¿no? En los campos y en los platos, porque colores significa salud, salud para todo el mundo, ¿no? Para el planeta y para los que vivimos en él. Dicho esto, que a lo mejor suena así como muy hippie si queréis, ¿no? Pero que creo que es importante, ¿no? De cara a lo que le exigimos luego a las normas y lo que le exigimos a las políticas. Dicho esto, pues os cuento. Entonces, ¿por qué es importante la biodiversidad cultivada? Yo cuando empecé a trabajar con el tema de las semillas, no me di cuenta hasta un tiempo más tarde que en realidad para mucha otra gente, o sea, trabajar con las semillas es una herramienta, ¿no? Una herramienta que nos ayuda a cambiar el sistema alimentario, ¿no? Podemos trabajar con el suelo, podemos trabajar con la energía, podemos trabajar, bueno, con los insumos, podemos trabajar con otra serie de elementos, ¿no? Cuando queremos construir un sistema alimentario diferente. Pero también podemos trabajar con la semilla y la semilla nos permite cambiar desde el principio, cambiar desde la base, ¿no? Por eso a mí me parece que la semilla es un motor de cambio muy fuerte. Entonces, ¿qué tipo de semillas, qué tipo de materiales necesitamos si queremos construir un sistema alimentario más sostenible, más saludable, más resiliente, más justo? Pues necesitamos que tengan una base genética amplia, porque necesitamos que tengan una alta capacidad de adaptación a suelos, a climas y a manejos, a sistemas agrarios complejos. Necesitamos que sean nutritivas y sabrosas, eso es básico, ¿no? En nuestra cultura. Necesitamos que las semillas se puedan autoproducir, o sea que necesitamos que no tengan restricciones ni jurídicas ni fisiológicas en su reproducción. Necesitamos producir nuestras propias semillas y sobre todo necesitamos que no se gestionen a través de monopolios, o sea, que no sean 6 empresas a nivel internacional las que controlen el 60% del mercado de las semillas. Necesitamos que las comunidades de los territorios tengan la gobernanza sobre esos recursos. ¿Y eso qué nos proporciona? Nos proporciona autonomía sobre el sistema alimentario, que es básico y central en la supervivencia de nuestra especie y en la supervivencia en relación y respeto con el mundo que nos rodea. Nos permite un manejo de orientación agroecológica cuando tenemos variedades que tienen una base genética amplia, que son variedades, por decirlo de alguna manera, guerreras. Eso nos permite ir a manejos ecológicos, a manejos en el marco de la agroecología. Y nos permite tener una alimentación variada, de calidad y nos permite tener salud, ¿no? Entonces yo creo que por todas estas razones es central que insuflemos semillas biodiversas dentro del sistema alimentario. Y cuando pienso en semillas biodiversas y con estos condicionantes, pienso en variedades locales, variedades tradicionales, variedades viajeras que han venido de otros lugares y se han quedado, ¿no? Variedades que se han intercambiado con gentes de otros lugares,
variedades de polinización abierta, es decir, no que no se pueden reproducir como los híbridos, ¿no? Sino que se han obtenido a través de selección masal, me quedo con lo que me interesa y no me quedo con lo que no me interesa. Y variedades que investigan, materiales que investigan otras maneras más allá de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Como todo este movimiento del copyleft dentro de la gobernanza de las semillas. Pues yo os hablo de todos estos materiales, ¿no? Y históricamente, y en el presente también, ¿quién es quien genera todos estos materiales, ¿no? Que son centrales desde mi punto de vista para construir sistemas alimentarios diversos, resilientes y sostenibles? Pues es la producción a pequeña escala, lo que se llama comúnmente, aunque a mí no me gusta mucho ese nombre, la agricultura familiar. La agricultura familiar ha sido la que a lo largo de la historia ha generado pues todos los materiales de los que disponemos, la mayor parte de materiales de los que gozamos hoy en día, todos esos los que tiene el compañero Pere, ¿no? En su banco de roda de té. Ha sido la agricultura a pequeña escala, la agricultura familiar, la que ha producido eso. No ha sido la industria, ¿no? Si comparas datos, y ahí pongo algunos, si comparas datos de las variedades y especies generadas por la industria con los que ha generado la producción a pequeña escala, las diferencias son abismales, ¿no? Entonces, la producción a pequeña escala, esta llamada agricultura familiar, es el motor de generación de biodiversidad cultivada en los sistemas alimentarios y es a la que hay que darle espacio y la que hay que proteger para que siga haciendo su labor, una de sus labores, ¿no? De generar biodiversidad. ¿Y cómo está en relación a la agricultura, a la biodiversidad cultivada, esta agricultura familiar? No voy a entrar en los problemas estructurales de la producción del sector agrario, que está atravesado por un chorro de problemas, ¿no? En fin, de falta de financiación, de precios de venta por debajo de los precios de coste. No voy a entrar en todo eso porque, o sea, el tema es mucho más amplio y me voy a centrar únicamente en cuál es la situación en relación a la gestión de la biodiversidad que vive hoy en día esta agricultura familiar, ¿vale? Por acatarlo a un poco. Pues esta gente, ¿no? Este sector agrario que gestiona y maneja biodiversidad, lo que tiene es sufre una desaparición del conocimiento campesino, ¿no? Los agricultores, agricultoras mayores que habían generado un montón de variedades y que atesoraban ese conocimiento sobre el manejo, se están haciendo mayor, se están muriendo y la gente joven que tiene interés en trabajar con estas variedades le falta conocimientos por un tubo sobre cómo hacerlo. Hay ahí como una brecha en conocimiento muy fuerte. Estas personas que quieren recuperar estas variedades pueden ir a los bancos de germoplasma, pero en estos bancos de germoplasma, ¿no? Que en el estado tendremos unos 20 largos bancos de germoplasma públicos, ¿no? Especializados por cultivos o por grupo de cultivos, guardan las semillas, pero no guardan el conocimiento. Entonces, al final, puedes estar recuperando variedades que no sabes muy bien cómo tratar, ¿no? Y que te cuesta la vida entender cómo funcionan, ¿no? Luego también no hay o hay muy pocos espacios de participación para estos perfiles de agricultores, agricultoras que gestionan estas variedades locales o otro tipo de variedades, como os contaba antes. Eso no hay espacios de participación. Por lo tanto, esta gente que es la que sabe, la que entiende y la que puede decir cuál es la dirección o ayudarnos a entender cuál es la dirección en términos de políticas públicas y de normativa, no está. Hay honrosas excepciones en algunos lugares donde se han generado algunos espacios de participación, pero todavía son pequeños y no están compartidos en todo el territorio y a nivel estatal, la verdad, la participación que hay deja un poco que desear. Eh, Además, nos movemos en un mercado donde las variedades son pocas y están seleccionadas con criterios mercantiles, ¿no? O sea, yo saco líneas de tomate larga vida que aguantan a una producción con buen aporte de insumos en Almería, por poner cualquier ejemplo, pero podría poner otro, que Almería siempre está como muy manida. Para producirlos en Almería y exportarlos a Düsseldorf, ¿no? En Alemania y que me aguanten todo el trayecto, ¿no? Y toda la cadena.
Las variedades se seleccionan con esos criterios, entonces estas variedades que tienen otras cualidades salen fuera de estos circuitos. Luego tampoco es tan fácil acceder a estas semillas, ¿no? Por momentos ha sido muy difícil, incluso a veces también lo es ahora, poder acceder, un agricultor a título individual, poder acceder a semillas conservadas en un banco de germoplasma, pero por otro lado, tampoco hay tantas microempresas, ¿no? que estén vendiendo semillas de variedades locales, ¿no? Hay iniciativas como el compañero Pere con el banco, como la gente de la Asociación de Varietats Locals que venden semillas de variedades locales y algunas otras, pero no es una norma. Tampoco, también, como veréis ahora después, porque la norma no apoya a que esas iniciativas proliferen, con lo cual tampoco es tan fácil acceder a estas variedades. Porque donde se cargan las tintas del apoyo, ¿no? de la investigación y el apoyo con políticas es a una agricultura más insostenible, a una agricultura de variedades mejoradas, de variedades sujetas a sistemas de propiedad intelectual, a mercados internacionales, ¿no? Esa es la apuesta. Y de hecho, ¿no sabéis que hace unos años se lanzó desde la Comisión Europea una cosa que se llamó el Pacto Verde Europeo, la tal estrategia de la granja a la mesa, que buscaba subir en un 25% la superficie en producción ecológica en toda Europa, como abandonar determinados pesticidas y de determinados... sí, como fármacos de tratamiento en ganadería, ¿no? Como seguir avanzando en la agenda ambiental, pero esto hace un par de años ha cambiado completamente, hemos abandonado la agenda ambiental y hemos vuelto, hemos pasado a una agenda de digitalización y de poco más, ¿no? Con lo cual, eso, toda como la maquinaria de lo público en general está apoyando como caminos de insostenibilidad y de concentración de poder en manos de pocos, ¿no? Sabéis que tenemos un problema en el Estado y en otros, en otros estados europeos también, de grupos de inversión comprando tierra agraria y poniendo en Castilla pistachos en regadío, ¿no? Y esos son los modelos que se están apoyando. Eh, entonces, ¿qué pasa? Ay, es que a ver, tenía una. No. Esta es la situación un poco que vive la agricultura familiar en torno a la gestión de la biodiversidad cultivada y bueno, y de ahí partimos. Eh, ¿Cuándo fue que a nivel internacional se empezaron a preocupar de que estábamos perdiendo muchísima diversidad y que eso era importante? Pues en realidad hace relativamente poco. Esta alarma saltó a finales de los años 90, en el 96, cuando, bueno, se hizo una conferencia en el marco de la ONU alrededor de este tema. Y se le preguntaron a los estados a los estados o sea, de todo el mundo, cómo estaban a nivel de biodiversidad cultivada. Se recogieron informaciones compartidas por todos los estados y mira, Juan Carlos, perfecto, llaurador de Betxí, Castelló, a tope. Recogieron información de todos los estados y la conclusión fue que en el siglo XX se había perdido hasta un 75% de la biodiversidad cultivada. Eso quiere decir biodiversidad cultivada que se ha perdido y que nunca más va a volver, que la hemos perdido. Y si pensamos que este informe lo hicieron en el 96 y estamos en el, 90 no, en el 2025, casi 26, y que no ha habido un cambio fuerte en políticas que hayan cambiado el rumbo del apoyo a una agricultura a pequeña escala más biodiversa, con lo cual podemos pensar que esta cantidad del 75% seguramente ha aumentado y tampoco será como tan loco pensar que podemos estar en un 85 o un 90%. Todo lo que se ha generado a lo largo de la historia de la humanidad, o sea, o gran parte la hemos perdido, y entonces ahora lo que tenemos es que trabajar con lo que tenemos, generar generar espacios de libertad para poder generar muchísima más diversidad cultivada para que podamos seguir alimentándonos en un futuro.
Em, Cuando a los países se le preguntó por qué pensaban que se había perdido toda esta diversidad, la razón principal que apuntaron los estados de todo el mundo, y lo podéis ver ahí con 81 países, es que se había perdido toda esta diversidad porque se habían sustituido las variedades locales por variedades mejoradas. Es decir, frente a otros desastres globales como las guerras o como el desmonte, ¿no? Que en algunos países la política ¿no? como de deforestación ha sido brutal, frente a todas esas razones, el mero hecho de sustituir variedades mejoradas por variedades locales ha sido el porqué central de la pérdida drástica de biodiversidad cultivada en todo el mundo. Pero claro, esto de el mero hecho de sustituir las variedades locales por variedades mejoradas no es inocuo. ¿Y eso qué quiere decir en realidad? Y más ubicándonos en el año 96. Pues esto quiere decir que la llegada de la Revolución Verde con todo el paquete de la mecanización, de los agroquímicos, de la homogeneización de la producción, de la deslocalización de la producción, de los circuitos comerciales kilométricos, del control de las grandes corporaciones. Todo eso es lo que ha sido lo que ha hecho que las variedades mejoradas sustituyan las variedades locales, ¿no? Y todo eso se ha hecho con el apoyo, incluso se sigue haciendo con el apoyo de la política global, europea, estatal y la normativa que esa política desarrolla, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa al final con estas normativas que se ponen en marcha y que apoyan un determinado modelo, ¿no? Porque las normativas y las políticas tienen que llevar a la sociedad hacia un camino concreto, ¿no? Entonces, si se elige un camino que sustituye las variedades locales y que profundiza en la insostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, pues eso es lo que tenemos al final, ¿no? Entonces, este marco normativo que tenemos es un marco que hace que se acceda a menor número de variedades. Esto simplifica la alimentación y simplifica los sistemas productivos, malo para personas consumidoras, malo para personas productoras. Imposibilita que agricultores y agricultoras puedan vender sus propias semillas, con lo cual y en algunos países incluso intercambiarlas, con lo cual se frena la innovación en la generación de nuevas variedades. Las variedades locales se han estado excluyendo del mercado durante muchísimos años y ahora tienen algunos espacios dentro de la norma, pero no son espacios todo lo cómodos que debería ser y además ya estamos en el 2025, o sea que ya era hora. Y eso hace que haya un acceso limitado a una diversidad de semillas, como decíamos antes, y además las pequeñas empresas, que podrían ser motores territoriales, ¿no? de desarrollo rural y de integración de biodiversidad en campos y platos, pues ven que no pueden desarrollar sus actividades si las quieren desarrollar de una determinada manera, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria pues se ve totalmente amenazada, ¿no? Y nos vemos como ahondando en un camino de insostenibilidad que, francamente, con la que está cayendo de emergencias globales, no es sobre el que se debe profundizar. Vale. Sirva todo esto como introducción y saltemos ahora un poco a las normas. Las normas que tienen que ver con semillas son complejas en el sentido de que hay muchas, hay muchas y se entrelazan. Ahí veis un poco algunas de ellas. Entonces yo os he elegido las que desde mi punto de vista son como más centrales. ¿Vale? O las que han provocado que de ellas se desarrolle normativa que nos afecta sobre todo como no en las actividades cotidianas que tenemos. Así como punto de partida, deciros que hay o sea que cuando hablamos de semillas te puedes encontrar dos discursos, y os hablo ya de norma, ¿eh? Te puedes encontrar dos discursos.
O sea, o dos tipos de normas. Una, donde vamos a hablar de algo que en la norma se llama recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, donde el aborde que se hace sobre las semillas, sobre estas semillas, es desde una lógica conservacionista y utilitarista, es decir, estas semillas de estos recursos fitogenéticos son esenciales para la generación de nuevas variedades que nos van a servir en el futuro y para que tengamos materiales que nos ayuden a producir alimentos en condiciones cambiantes. O sea, es algo bueno. Yo diría que esta es la lógica buenista. Y luego, donde las variedades locales o las variedades tradicionales, el intercambio, ¿no? Como todos estos tipos de materiales se ven como algo positivo o como un recurso a utilizar, un recurso positivo a utilizar. Y luego están todas las normas que tienen que ver con la comercialización de semillas, o sea, con la actividad económica, donde estos materiales diversos se van a ver como un foco, un potencial foco de enfermedades, como materiales poco claros a la hora de sostener una agricultura con mayúsculas, ¿no? Como una vez me dijeron, o una agricultura productiva, porque no producen, y que se tienen que mantener fuera de de esta lógica de productivista, ¿no? O sea que de alguna manera los materiales biodiversos están muy bien para utilizarlos en la mejora, pero luego cuando hablamos de producción agroalimentaria real, ahí son otras variedades las que tienen que entrar en juego, ¿vale? ¿Se entiende cómo está? Entonces, yo os voy a presentar normas de buenistas y luego las normas un poco del mal y el capital también, ¿no? Entonces, la gente que estamos trabajando por otra lógica y por otro tipo de semillas en agricultura, tenemos que estar como bandeándonos entre estas dos lógicas, intentando ahí buscar un argumentario y un espacio para este tipo de semillas. Vale, la primera norma global, como de esta lógica conservacionista y utilitarista de los recursos fitogenéticos para la agricultura y alimentación, la primera que aparece lo hace en el 92, no sé qué edades tendréis, pero no sé si os acordáis, yo era pequeña, bueno, no tanto, yo tendría, a ver, pues 15 años, soy de 75. 75, 85, sí, 17 años. En la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro fue como la primera vez en la que se dijeron determinadas cosas que tenían que ver con el cuidado de la tierra. Y en aquella Cumbre de la Tierra se aprobó lo que se llamó el Convenio de Diversidad Biológica, que fue el primer acuerdo internacional que abordaba la importancia de la diversidad biológica y ponía de manifiesto la necesidad de cuidar sus tres componentes: los recursos genéticos, es decir, los materiales, las especies y los ecosistemas. Esto hoy en día parece de perogrullo, aunque realmente tampoco necesariamente se respeta, ¿no? El cuidado, ¿no? Como de estas tres patas, pero en aquel momento fue muy importante que eso se pusiera encima de la mesa. Y en relación a los recursos genéticos, hablaba de la necesidad de su conservación, de la utilización sostenible de sus componentes y una cosa que luego, que está vigente hasta hoy en día, de la necesidad de que las colectividades que habían desarrollado esos recursos genéticos recibiesen beneficios por su utilización. O sea, y esto lo que quiere decir es, si las empresas farmacéuticas, por poner un ejemplo, se estaban lucrando al desarrollar medicamentos con patentes, utilizando como base conocimientos y materiales desarrollados por comunidades campesinas o comunidades indígenas, estas comunidades tenían que recibir beneficios por el dinero que estaban obteniendo estas farmacéuticas, ¿vale? Por ejemplo. Y eso fue la primera vez que se planteó. Eh,
poniendo no solamente el foco en la importancia de los materiales, sino también la importancia del conocimiento tradicional, de la gestión de esos materiales. Fruto de ese camino, de ese convenio que se aprobó en el 92, nació unos años más tarde, en el 2004, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que hoy en día es el marco global básico en el que nos apoyamos cuando defendemos la biodiversidad cultivada. Esto entró en vigor en el 2004, como os decía, y está respaldado por la mayoría de los países que forman parte de la ONU. Recientemente, hace unos pocos años, entró Estados Unidos. Este tratado lo que plantea es que los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura se deben conservar y utilizar de manera sostenible, que las comunidades que han desarrollado estos materiales, porque ahí están hablando mucho de variedades locales y variedades tradicionales, deben recibir una parte de los beneficios que las multinacionales están ganando, utilizando esto como base para su línea de mejora. Sí, como esos dos elementos son centrales en este tratado. Y luego además establece un derecho de los agricultores y las agricultoras, que es la primera vez que en una norma se establece el derecho que tienen los agricultores y las agricultoras a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas. Eso, hasta el 2004, ese derecho no se había reconocido en ninguna norma. ¿Cuál es el problema de este derecho? Que en esta norma, cuando se aprobó este artículo, se dijo, se supeditó la puesta en marcha de este artículo a la legislación nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente este derecho se respeta en los términos que la legislación nacional establece. Entonces, que no es un derecho de aplicación obligatoria tal y cual establece el Tratado Internacional de la FAO, sino que va a estar supeditado, como no vengo diciendo, a la legislación nacional. Entonces, es un sí, pero. ¿Mm? ¿Qué es lo que dice el Tratado de la FAO en relación al derecho de los agricultores? Pues que los estados tienen que adoptar medidas para velar por este derecho, para velar por y proteger sus conocimientos tradicionales, para que participen las colectividades campesinas en la distribución de los beneficios que se han obtenido a través de estas líneas de mejora que os decía, y que tienen derecho a participar en la toma de decisiones. O sea que se tienen que abrir espacios de participación donde estos colectivos tienen que opinar. Entonces, como os decía, esto, al estar supeditado a la legislación nacional, los derechos de los agricultores es un tema sobre el que se discute y rediscute en el foro del Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos, que es un tratado de la FAO. Yo tuve la oportunidad de participar en la última reunión del órgano rector, que es como se llama, ¿no? Esta reunión en la que se encuentran todos los países que han firmado el tratado, se reúnen cada 2 años, se reunieron el mes pasado en Lima, Perú, y se sigue hablando de cómo implementar los derechos de los agricultores 21 años después de haber aprobado el tratado, y todavía hay como muchas tensiones. ¿Por qué? Porque en realidad el tratado se ha quedado más en un instrumento para la gestión de materiales que guardan los bancos de germoplasma para su uso por las empresas en su línea de mejora que en cualquier otra cosa más transformadora. Lo que maneja el tratado es lo que se llama el Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de Beneficios, que es como un paquete de especies a las que las empresas pueden solicitar semillas de los diferentes bancos de todo el mundo y obtenerlas con relativa agilidad y con un marco
como burocrático y administrativo donde se sigue la trazabilidad, ¿no? que han seguido esas semillas, ¿no? Entonces, esta sería como se ha ido quedando el espacio este buenista. Aún así, deciros que yo creo que este espacio es un espacio que hay que pelear y que hay que intentar abrir, y que hay que intentar que desarrolle acciones que realmente nos ayuden a avanzar a una alimentación más sostenible y saludable. Digo esto porque parece con lo que os estoy diciendo que es un espacio que está, bueno, pues pues que ya está perdido, pero yo, y desde una lógica reformista, ¿no? Porque a veces algunas veces me levanto más reformista que otras, pero sigo pensando que es un espacio que hay que peleárselo y que hay que intentar realmente que sea más transformador de lo que es. Em, Luego, otro acuerdo internacional que tiene, porque además, ¿no? Este tratado internacional está presente en nuestras normas nacionales, ¿no? Como luego veremos. Otro acuerdo internacional que también es importante es el que se establece alrededor de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Y esta UPOV, ¿no? que es como se conoce comúnmente, es la que trajo en el año 61 el marco de la propiedad intelectual, ¿no? En la que dijo cómo se tenían que gestionar los derechos de propiedad intelectual. Y esto es importante porque esto también luego se traduce a nuestra norma estatal, y de hecho tenemos un reglamento en el que se aplica, bueno, lo que la UPOV promueve, ¿no? Y que establece como las bases de cómo se gestiona la propiedad intelectual en el mundo vegetal en España. Entonces, al final, los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses económicos de los mejoradores porque restringen la producción y la comercialización. O sea, tú si quieres utilizar la variedad que es mía, legalmente es mía, pues me tienes que pagar, ¿vale? Y entonces la UPOV vela, es la patronal de estos derechos de propiedad intelectual. Cuando yo os hablaba antes, bueno, no da igual, no lo voy a liar, que si no es demasiada información. Em, y esta UPOV ha ido proponiendo como reglas del juego de la propiedad intelectual que año tras año se han ido endureciendo. Por ejemplo, en el 78 el marco que proponía la UPOV dejaba que los agricultores y agricultoras intercambiasen semillas de variedades protegidas. Hoy en día eso ya no lo permite, ¿no? Entonces, hemos ido con el paso del tiempo, y digo esto por poneros algunos ejemplos, con el paso del tiempo hemos ido yendo a marcos más restrictivos en torno a la propiedad intelectual. Por ejemplo, en la UPOV del año 78 sí que se podían reutilizar semillas protegidas, o sea, yo podía producirme las semillas protegidas y utilizarlas en mi finca, y hoy en día eso solamente se puede hacer bajo determinadas condiciones. Habéis escuchado en medios, ¿no? Todos los años pasa que salen, detienen agricultor que estaba, ¿no? Como utilizando variedades protegidas. Eso todos los años ocurre con productores, ocurre con gerentes de cooperativa, ¿no? Que han estado como multiplicando y vendiendo a sus socios semillas, ¿no? de variedades protegidas multiplicadas. De hecho, quien hace estas, sí, denuncias, bueno, estas detenciones es la Guardia Civil, ¿no? Que vela porque se respete, pues, esta norma. Os decía que esta propuesta, ¿no? de la UPOV, que vela por los intereses de la patronal de la propiedad intelectual, se aterriza en norma española, en una norma en concreto que es esta que tenéis aquí, que, como os decía, y no voy a entrar mucho en el detalle, eso establece las reglas del juego para esto.
Una cosa curiosa que sí que os quiero comentar es que, y el ANOVE que tenéis aquí apuntado es la patronal española de la obtención de los derechos de propiedad intelectual, de los obtentores vegetales. Y es la que vela porque esto se cumpla. Que una cosa que yo creo que es relevante es que con el paso del tiempo, con el paso de las normas, de las actualizaciones de las normas, se ha ido ampliando el periodo de protección de las variedades, ¿no? Cuando un mejorador, y cuando pensemos en un mejorador, no pensamos necesariamente en una empresa familiar, ¿no? O sea, pensar que las hay, ¿eh? Que las hay. Pero es rara avis y es gente que yo creo que hay que apoyar a tope. En el mundo de la mejora está también controlado por muy pocas empresas. Eh, entonces, cuando antes se registraban variedades como protegidas, tenían un tiempo donde esa protección era efectiva y donde esa variedad era tuya. Pero con el paso del tiempo, los periodos de protección de las variedades se han ido ampliando, ¿no? Como pasó con Mickey Mouse, ¿no? Que cuando iban a cumplir la protección se ampliaba a través de una norma nueva, ¿no? Entonces, antes eran de 15 y 18 años para especies herbáceas y especies leñosas y ahora son de 25 y 30 años, ¿no? Que una variedad va a ser de una empresa y quien quiera utilizarla le va a tener que pagar las regalías que se llaman a esa empresa. Perdona, Maria, puc Sí. parlar en català o Ah, parlo en castellà? no, Perquè, pots parlar en perquè pugui... català. Sí, Sí? Vale, no, com sí, vulguis. sí, sí. El tema aquest dels cultius herbacis comprèn també el tema de les plantes d'horta, diguéssim. Sí, 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 Vale, vale, sí. vale, vale. I el tema d'obtentors, clar, aquí està ben definit el tema de lo que és una varietat nova o és una pseudo-varietat nova. Mm, Hola, ahí, mira, sí, ja pots contestar en castellà, ja t'entenc. vale. No. Claro, para que una variedad se pueda registrar como una variedad protegida, tiene que cumplir las condiciones de ser nueva, Mm, ser distinta a mm, otra notoriamente conocida, dice la norma, ser mm, estable y ser homogénea. Esas son las condiciones que tiene que cumplir, bueno, luego tiene que cumplir otros, pero como materiales tiene que cumplir esas características. O sea, sí, mm, tiene que ser distinta a algo que exista. Otra cosa es que si lo que existe se conoce o no se conoce, ¿no? O sea, y luego os pondré un ejemplo sobre eso. O sea, que yo puedo coger una variedad que existe y decir que es mía, clar. si nadie me dice lo contrario, ¿no? Mm, Y de hecho, una de las demandas del movimiento, ¿no? De las redes de semillas en general y por la biodiversidad cultivada ha sido cuando vais a decidir qué variedades existen y qué no existen, no solamente tenéis que mirar vuestros registros, ¿no? Ministerio, sino tenéis que mirar las variedades que hay, incluidas las que están en el bancos de germoplasma, incluidas también las que puedan tener las redes de semillas, porque todo eso existe, ¿no? No solamente lo que tenéis vosotros en vuestro registro. Hay que tener como una mirada amplia a lo que existe. Porque si no, puede haber casos de biopiratería, que de hecho, de alguna manera o de otra, luego lo hablamos un poco, sí que se han dado. ¿Y qué pasa cuando se registra una variedad como protegida de una variedad local que ya existía, pero muy en desuso, a la que se le ha hecho un lavado de cara? Un lavado de cara me refiero que tenía un grado de heterogeneidad más elevado, también por estar en desuso total, le has lavado la mm, cara y la has registrado como variedad protegida. sí. Pues que como no van a saber que esa variedad existía, porque no van a hablar con toda la gente que hay que hablar y por eso necesitamos espacios de participación, ¿no? Para hablar con la gente, ¿no? Que saben muchas cosas. Mm, La van a registrar y el resto o estamos atentos a los BOE y a los procesos de registro o cuando nos enteramos esa variedad está registrada ya. Y mm, entonces eso cómo se revierte y por otro mm, lado, tenemos recursos y tiempo, o sea, recursos económicos y tiempo suficiente para entrar en un proceso de denuncia
de este tipo de materiales, no es tan fácil, ¿no? Entonces, eso tiene que estar como pensado ya de serie para intentar evitar todos estos casos. Mm. Però això és molt complicat És molt complicat. perquè hi ha a nivell de Catalunya, hi ha el registre de varietats locals, ja ho saps, de Catalunya, però aquests dies que aprofito l'hivern també, que no hi ha tanta feina aquí ni al camp, ni al banc, ni això, bueno, al banc sí que n'hi ha, però bueno, que no tenim tanta feina, aprofito per fer cursos i això, i n'estic fent de Ministerio i d'una escola agrària de València, que els fan en línia i està molt bé. I veig que no hi ha, o sigui, les varietats locals registrades a Catalunya no surten al lloc. Vull dir, això també és un... Això vaig quedar molt parat perquè totes les varietats locals que tenim aquí, a nivell estatal, vaja, almenys, no ho sé. Claro, ahora entraremos ahí y os Mm, explicaré eso, porque vale. además eso lo compartís también entre Baleares y Cataluña, este contexto, ¿no? Que tú estás Mm, trayendo. Ahora luego mm. lo Vale, retomo un vale, poco más para vale, vale. adelante, lo comento. Gràcies. Eh, mm, y por último, antes de entrar en esto también, ¿no? Y en la norma más sí, de comercialización de semillas, quería daros una pincelada de patentes, ¿no? Porque a veces hay como mucha ensalada mental de qué son las patentes, qué se patenta, qué no se patenta. Entonces, mm, yo os estaba hablando ahora de propiedad intelectual sobre las variedades, ¿no? Las variedades, yo, si soy una mejoradora, cojo varias variedades y obtengo una. Y si quiero, a esa una le pongo derechos de obtentor. Y digo que esa variedad es mía. La variedad, ¿vale? Pero las patentes, lo que promueven es la propiedad sobre el proceso de obtención o sobre la materia biológica, siempre que la materia biológica no esté presente solamente en una variedad, sino que esté presente en varias. ¿Vale? Yo puedo tener una variedad con derechos de obtentor, con propiedad intelectual, que tenga dentro procesos se haya obtenido a través de procesos patentados, incluso que tenga secuencias genéticas patentadas. Y es como la doble mortal de la propiedad intelectual. Propiedad intelectual sobre la variedad, sobre el proceso de obtención y sobre el material genético que tenga. ¿Se entiende? Bueno, entramos un poquito más. Entonces, ¿qué es patentable? Os lo voy a repetir. Invenciones que sean nuevas, o sea, el proceso de obtención de esas invenciones nuevas, cuyo producto esté compuesto por material biológico y, como os decía, y el procedimiento de obtención del mismo. Es patentable la materia biológica aislada que se haya producido mediante un procedimiento técnico, aunque ese material aislado nos lo vayamos a encontrar también en la naturaleza. Siempre que ese material y ese procedimiento no sea exclusivo de una variedad, sino que pueda ser aplicable a varias. ¿Vale? Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar las patentes para gestionar el uso, para, sí, como reducir, ¿no? Y monopolizar el uso de esos materiales. ¿Vale? Em, Aquí, por ejemplo, podéis ver en esta tabla, no sé si lo veis, no sé si lo veis bien, eh, procesos y contextos que están patentados y que afectan a más de una variedad. Por ejemplo, el primero es
la resistencia de un, no sé lo que será la rizomania, porque no me lo he mirado, pero de rizomania en remolacha de azúcar. Pues esta patente de resistencia de la rizomania en remolacha de azúcar, que lo tiene KWS, que es una multinacional de las semillas, está presente en 175 variedades. Vayamos a ver el segundo. Es una patente sobre un método. A ver, no, la tercera. Es que no lo entiendo muy bien. Method for enhancing the production. No, sí, la segunda es un método para mejorar la producción de las plantas de maíz, que es una patente de Syngenta. Pues ese método patentado afecta a 126 variedades. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Y así podéis ver en el tercero tenéis maíz, en el cuarto volvéis a tener remolacha de azúcar, en el quinto tenéis la lechuga, en el sexto maíz, remolacha de azúcar, lechuga, pimiento y lo otro entiendo que será la espinaca, ¿vale? Que es una resistencia a la peronospora de espinacas, está presente en 38 variedades. Entonces, ¿qué pasa? Que es un follón, que es un follón. Porque una cosa que se supone que no es patentable, y aquí os estoy leyendo norma directamente, son los procesos esencialmente biológicos. ¿Eso qué quiere decir? Los procesos de selección. O sea, de la selección masal, ¿no? La selección, no me cojo lo que me interesa, me dejo lo que no interesa, no es, los procesos basados en selección no son patentables. Tienes que meterle una técnica que sea, sí, que no sea selección. Entonces, yo puedo hacer un proceso de mejora basado en selección al que le meto una pequeña tecnología y entonces eso transforma el proceso en patentable. Entonces, nos hemos visto en casos donde Syngenta se va a un banco de germoplasma a coger variedades de pimiento que están en un banco de germoplasma en Holanda, pero que vienen de Jamaica, pimientos que existían ya y existían en la naturaleza, coge esos pimientos silvestres que existían y a través de esos pimientos y con genes de esos pimientos y a través de proceso de selección normal genera una variedad de pimientos que es resistente a la mosca blanca y lo que pasa que en ese proceso de selección ha utilizado la asistencia de marcadores para ver si los genes habían entrado o no habían entrado y Syngenta presenta como patente el proceso y el producto. Y la Oficina Europea de Patentes le admite esta patente, se la admite. Y entonces decimos a la sociedad civil, pero ¿cómo va a ser? Si esto ha sido, ¿no? Si esto lo ha hecho seleccionando y utilizando un pimiento que ya existía en la naturaleza, si esto no debería ser patentable. Y de hecho, hicimos una denuncia de esta patente que la perdimos porque como había metido la selección de marcadores en ese proceso de selección, pues ya se entendía que eso sí que era patentable. En fin, esto es complejo, pero solamente para deciros que con el tema de las patentes llega una doble vuelta a la propiedad intelectual donde se llegan a lugares y donde se intenta meter a la naturaleza y a lo biológico en delimitaciones donde no funciona, donde no se puede hacer esta separación entre material, proceso, selección, variedad, para que ganen dinero. Me refiero, las cosas no pueden gestionarse así, ¿no? Y entonces se llega a situaciones absurdas que provocan cuellos de botella donde incluso ellos mismos se quejan porque no pueden usar materiales para sus líneas de mejora porque tienen que pagarle a 5 empresas diferentes las patentes que tiene una variedad, ¿no? No sé si se entiende. Pero bueno, con que os quedéis con esta idea, suficiente. Però aquesta gent, perdona, patenten caràcters.
Això és una aberració, Efectivament, penso jo, eh? efectivamente. Patentan rasgos, aunque esos rasgos existan en la naturaleza, siempre que ellos los hayan obtenido de una manera a través de otra tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes denunciarme por haberte robado la patente cuando yo no te he robado nada. Lo que pasa es que yo tengo un rasgo genético que tú habías patentado porque lo obtuviste a través de un método, pero que yo lo he obtenido de otra manera, ¿no? Pero tú aún así me puedes denunciar por robo de patente. Y entonces ahí, en función de cuánto dinero tengas tú, y si tú me denuncias seguramente tendrás mucho dinero porque serás una multinacional y cuánto pulmón tenga yo para poder defenderme, me quedaré en lugar o en otro, ¿no? Entonces esto lleva a situaciones totalmente absurdas y a una manera de enfrentar la necesidad que tenemos de generar autonomía que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, así como resumen, estos marcos de propiedad intelectual, de propiedad intelectual y sobre todo de patentes, ¿no? Porque la propiedad intelectual puede ser sobre la variedad de derechos de obtentor y sobre materiales y procesos patentes, sobre todo en las patentes, lo que hace es que frena la innovación. También la suya, ¿eh? Porque como os decía, yo si soy una empresa de mejora para coger esta variedad, tengo que pagarle a un montón de gente, ¿no? Y entonces a lo mejor no puedo. Entonces, frena la innovación, es un motor de una concentración de poder tremendo en manos de pocas empresas y aumenta el precio de la semilla. Y ahí os pongo un gráfico que es un poco viejo, pero es válido en el caso del algodón, donde podéis ver que con variedades unos rendimientos bastante estables y con un coste de los químicos, esto era antes de Ucrania, más o menos estables, el coste de las semillas va lanzado hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, para deciros que esto no tiene ningún sentido. Y lo que os decía antes, como que todos estos marcos tan cerrados y tan movidos desde la propiedad, nos lleva a lugares donde perdemos hegemonía sobre las variedades locales y sobre la biodiversidad cultivada. Y en muchos casos han aparecido casos de apropiación indebida sobre los que hemos podido reaccionar mejor o peor en función de cuándo nos hemos enterado, porque es que se dan, sea porque utilizan nombres de variedades locales para ponérselo a variedades híbridas y hacer una marca, eso lo hemos visto, sea porque quieren, ¿no? Con la tomática de Ramayel, por ejemplo, ¿no? En vuestro caso en Mallorca, sea porque se han utilizado nombres, sobre todo hay mucho mal uso de nombres, ¿no? La mongeta del ganchete en Cataluña, donde se hace una DOP que usa este nombre, y donde se pueden usar variedades que no son la variedad local de la mongeta del ganchet. En fin, llegamos a lugares muy confusos donde no se cuida ni la biodiversidad cultivada ni las personas que la utilizan, ¿no? Y ahora os quería dar una píldora de cómo todos estos marcos, aunque ya os he hablado de cómo se aterriza en la legislación española la propiedad intelectual, pero cómo se aterriza en la legislación española la venta de semillas. ¿Qué puedo vender, qué no puedo vender? ¿No? Eso cómo va cuando no trabajo, bueno, trabaje o no trabaje con propiedad intelectual. Entonces, en el Estado tenemos una ley que gestiona la comercialización de semillas, que es la Ley 30/2006, que tiene una definición de comercialización de semillas súper amplia, en el sentido de que está la venta, está la donación y está el intercambio. Todo eso se considera comercialización. Eh, que es totalmente injusto porque el intercambio y la donación no tienen nada que ver con la venta de semillas. Yo siempre defiendo que el intercambio de semillas no es comercialización, porque cuando uno intercambia semillas, lo que hace es
darle o coger unas pocas semillas para luego sembrarlas y para ver si eso te interesa o no te interesa. O sea que el intercambio de semillas está unido como a una lógica de investigación campesina, si queréis llamarlo, ¿no? Si pudiéramos llamarlo así, ¿no? Entonces, la investigación no se considera comercialización. Entonces, yo, ¿no? Como que defiendo que cuando se intercambian semillas, se investiga sobre las semillas. Lo que pasa es que se investiga desde otra lógica, ¿no? Que no es la lógica de la investigación, ¿no? Como comúnmente la conocemos. Entonces, para poder tener una actividad de venta de semillas, necesitamos dos cosas fundamentales. Una cosa es tener la variedad registrada en un catálogo que gestiona el Ministerio de Agricultura. Y ahí conecto un poco con lo que Pere planteaba. El único catálogo que nos permite acceder a la comercialización de semillas es el catálogo que controla y gestiona el Ministerio de Agricultura. El resto de catálogos no son catálogos para comercializar semillas, son catálogos que nos ayudan a tener visibilidad de las variedades, ¿no? Como hacer difusión, a caracterizarlas, ¿no? Como a tener bases de datos de esas variedades, pero no en ningún caso para poder comercializar semillas. El único, repito, registro que permite la comercialización de semillas es el que gestiona el Ministerio de Agricultura. Es el que tiene las competencias en la comercialización de semillas. Para que una para que una variedad, perdón, se pueda registrar, esa variedad tiene que ser distinta a otras que estén registradas ya, no a otras que existan, como en el caso de las variedades protegidas, sino distintas a otras que ya se estén comercializando. Tienen que ser homogéneas, o sea, esto está hecho desde una lógica totalmente de revolución verde. La población que yo siembro tiene que tener individuos homogéneos, individuos iguales. No puedo tener una población heterogénea, eso no nos dejan registrarlo. Tiene que ser estable. Yo tengo que todos los años obtener lo mismo, siempre que compre semillas, ¿no? Porque los híbridos no son estables, ¿no? Sabemos que si tú sacas semillas de un híbrido, el resultado que vas a tener no era el resultado que tenías en el principio, pero siempre que compre semillas, yo tengo que tener los mismos resultados. Y cuando trabajamos con biodiversidad cultivada y cuando obtenemos nuestras propias semillas, no necesariamente tenemos siempre el mismo resultado porque son semillas plásticas que se van adaptando. Y luego tienen que tener una cosa que se llama valor agronómico y de utilización, y eso la gente que trabajáis con cereales lo sabéis, ¿no? Eso está planteado desde una lógica de necesitamos que las variedades sean cada vez mejores y entonces las mejores en rendimiento, sobre todo, y en adaptación, ¿no? En el caso de los cereales panificables a la panificación. Con lo cual, las variedades que registremos tienen que ser mejores a que las que ya estaban registradas. Mejores, repito, desde esa lógica, ¿no? Porque se podría valorar esa calidad desde otros elementos, ¿no? Que no fuera el rendimiento en agricultura intensiva o en adaptación a la panificación industrial, básicamente, ¿no? Pero bueno, esto se mide desde ahí. Entonces tenemos que tener como esas dos patas cubiertas. Las variedades registradas, las que vayamos a vender y tenemos no, la segunda que nos lo había dicho es que tenemos que la actividad tiene que estar registrada en el registro de operadores profesionales de material vegetal. Eso quiere decir que tenemos que cumplir como empresa productora de semillas los requisitos que se establece en este registro de operadores y que dice cuáles son las infraestructuras que tenemos que tener para poder producir semillas en términos de maquinaria, en términos de laboratorio, ¿no? Como establece todos estos elementos. Entonces, para vender semillas, para producir y vender semillas, tenemos que tener la empresa, la actividad dada de alta en este registro de operadores y tener toda la infraestructura que este registro de operadores establece, que no es fácil, y luego necesitamos tener las variedades registradas. ¿Qué pasa? Que para las microempresas de semillas esto no es necesariamente fácil.
Primero porque los mínimos de infraestructura que tienen que tener a veces son máximos, y están como incluso bastante alejados de lo que necesita una empresa que es pequeña y que trabaja con pequeñas cantidades de semillas, ¿no? Esto está muy pensado para una empresa grande, y las microempresas de semillas no, pues trabajan de otra manera, y las microempresas artesanales más. Y luego, por otro lado, porque cuando se quiere trabajar con biodiversidad cultivada, y, ¿no? Y estoy pensando en las empresas que han partido de variedades locales, tienen 300 variedades que no tienen como registrar, ¿no? Y que además muchas de esas variedades no cumplen los criterios de estabilidad y de homogeneidad y de valor agronómico. Y eso está bien, porque son variedades que son plásticas y que se adaptan a otras, ¿no? A unas condiciones de, por ejemplo, la agricultura ecológica, y que incluso se adaptan muy bien a una transformación artesanal, ¿no? Con lo cual, al final es difícil para estas iniciativas poder cumplir toda la normativa, y no tienen como un espacio desde el punto de vista normativo como más amable para sus necesidades, pese que hay algunas cositas, pero no son suficientes para un David contra Goliat, y para realmente, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, que es que esta gente necesita que se le apoye y que se le planteen como, sí, como caminos que les hagan crecer, ¿no? También como empresa, ¿no? Y les hagan como tener estabilidad económica. Entonces, eso no está. Esto me lo voy a saltar para poder luego hablar de lo otro. Y os quería hablar de cuáles son los dos espacios que tiene la normativa española, donde podemos, a través de los cuales podemos registrar variedades locales, variedades de intercambio, variedades campesinas, estas variedades de diversidad de las que estoy hablando yo, ¿no? Pues tenemos dos espacios. Una es una cosa que se llama las variedades de conservación, y otra son un registro que se llama variedades sin valor intrínseco. Os doy unas pinceladas sobre cada uno de ellos. Las variedades de conservación son una propuesta que surgió en el 98 y que está en la norma europea, y se quiere que este espacio normativo sea para las variedades locales, ¿no? Que está muy pensado para las variedades locales. Solamente se pueden registrar como variedades de conservación las plantas agrícolas, ¿no? Remolacha, forrajera, oleaginosas, fibrosas, cereales y patatas, y las hortícolas. Solamente pueden utilizar esta vía este tipo de especies. Para estas especies se les pide que sean distintas a lo ya registrado. Se le pide que se les pide que sean estables, ¿no? Que todos los años tengamos el mismo resultado, pero pueden ser un 10% menos homogénea. Eso hace que algunas variedades se puedan registrar, algunas variedades locales, pero otras no cumplen tampoco con ese 10% menos. Y una cosa importante es que están exentas de este valor agronómico, eso es importante. Y que el registro es gratuito, eso no lo he dicho, pero para el resto el registro no es gratuito, hay que pagarlo. Entonces, tiene elementos interesantes. Luego tiene unos elementos que son menos interesantes, y es que hay restricciones geográficas, ¿no? En dónde se pueden producir y dónde se pueden vender. Esto no se aplica del todo, eso no se vela porque eso sea exactamente así. Hay bastante manga ancha con esto, pero la norma es lo que dice. Y luego, eh, la cantidad de variedades de conservación que se pueden producir en el estado es un porcentaje con respecto a las variedades de la misma especie que se pueden comercializar, que se comercializan en el estado. Me explico, y el número, el que os voy a decir, me lo voy a inventar porque en este no lo, o bueno, o digo X porque no lo sé seguro. En variedades de conservación de tomate se pueden vender un 10%, por ejemplo, de
todas las semillas de tomate que se venden en España. No sé si es 10 o lo que sea, ¿no? Pero un porcentaje. Entonces hay una restricción cuantitativa sobre la cantidad de semillas que se quieren vender, que se pueden vender de estas variedades en total, lo cual yo creo que no tiene ningún sentido. O sea, no necesitamos que se haga, que se restrinja la cantidad de semillas que se puede vender de esto. Todo lo contrario, ojalá hasta el Carrefour pudiera vender, o sea, vendiera este tipo de variedades, ¿no? Por lo menos tendríamos campos, ¿no? Que estarían muchísimo más equilibrados de lo que los tenemos ahora, ¿no? Estas restricciones se ponen en marcha desde una lógica de entender estas variedades de conservación como un mercado de nicho, ¿no? ¿No? Que muchas veces se dice, ¿no? Pensando que no va a ser como algo que va a escalar y que va a ser, ¿no? Como mucho más de utilización más amplio, sino que va a ser como una cosita chiquitina. Entonces yo creo que esto de mantener esto en lo chiquitino, pues no tiene, así de a priori no tiene sentido. De hecho, desde que se abrió ese registro hace ya varios años, eso, la primera propuesta os decía que empezó en el 96 hasta ahora, solamente se han registrado 170 variedades como variedades de conservación de 37 especies distintas, lo cual es súper poco. Y en su mayoría quienes han registrado estas variedades han sido organismos de investigación. O sea, se ha utilizado muy poco esta puerta porque además no sirve para todas las variedades, porque, bueno, tienen que seguir siendo estables, un 10% menos homogéneas, en fin, pues hay variedades que cumplen esto y hay variedades que no. La otra puerta de la que os hablaba son las variedades sin valor intrínseco que se llaman, que son como variedades para aficionado. ¿No? Son las variedades que se envían para los huertos de autoconsumo. Este es un cajón que se deja para la agricultura del aficionado, pero que no se cree que puede entrar en la agricultura que nos da de comer, ¿no? O sea, se sigue manteniendo en un nicho mucho más pequeño que el anterior. Y es solamente para especies hortícolas, no se pueden registrar como variedades sin valor intrínseco otro tipo de variedades. La manera de registrar variedades en este registro es muchísimo más fácil que la de las variedades de conservación, ¿no? Teníamos las variedades, o sea, las normales, como las comerciales, hombre, todas son comerciales, ¿no? Pero las que no tienen ningún apellido, ¿vale? Las variedades comerciales de conservación que tienen ese 10% que nos han perdonado, ¿no? De homogeneidad y que no necesitamos pasar ese valor de utilización que os decía. Y luego van estas, ¿no? En facilidad de registro. Aquí no hay restricciones en la producción y la comercialización en las zonas, pero sí hay restricciones cuantitativas en la cantidad de semillas que tienen que ir en los envases, porque como se piensa para un mercado de aficionado, pues tienen que ser sobres pequeños. Eh, y la verdad es que registrar variedades sin valor intrínseco es muy fácil, ¿no? Rellenas un formulario, das algunas características, envías un lote de semillas porque sí que tienen que ser distintas de lo que ya está registrado. Hacen un cultivo para ver que es distinto a lo ya registrado y las admiten. Si no es distinto a lo registrado, no las admiten. ¿Qué pasa? Pues que tampoco es un lugar muy interesante. Si yo quiero vender cantidades que sean más grandes, pues no puedo utilizar esta vía, ¿no? Entonces eso hace pues, que hoy en día haya 37 variedades registradas únicamente y que otra vez o sea, las iniciativas o las instituciones que han registrado estas variedades son sobre todo centros de investigación. Pese a todo, yo soy una gran defensora de entrar en este registro, en el registro sin valor intrínseco y entrar en el registro de variedades de conservación. O sea, enviar, luego ya dirán que no y ya veremos lo que hacemos, ¿no? Pero intentar como abrir ese registro y que vean que en el ministerio que hay un montón de materiales y que la gente quiere poder vender semillas de esos materiales. Antes comentaba Pere una cosa, ¿no? Que era que decía, yo he visto muchas variedades que están en el catálogo catalán, pero que luego veo que no están en el... Hola, Carlos.
pero que luego veo que no están ¿no? en el registro de variedades del Ministerio de Agricultura. ¿Y aquí qué ha pasado? Aquí pasa que tanto Cataluña como Baleares abrió un catálogo de variedades locales. Y eso está genial. Pero ese catálogo de variedades locales, no, que esas variedades están en ese catálogo no les da acceso a la comercialización de semillas, porque como decía antes, el acceso se lo da el registro en el registro del Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿qué está pasando con variedades que se meten en esos dos catálogos que tenéis tanto en Baleares como en Cataluña? Que el gobierno... Ahora acabo la frase y te doy paso, Juan Carlos. Que tanto el gobierno balear como el gobierno catalán envían estas variedades al registro de conservación y el registro de variedades sin valor intrínseco. Algunas de ellas entran y otras no. Entonces, por eso hay una desintonía entre estos dos catálogos. ¿Vale? Porque el que manda para vender semillas es el del Ministerio de Agricultura. Entonces, todo lo que esté en el catálogo de variedades locales catalán o de Baleares, que no haya entrado, porque no se haya enviado, por la razón que sea, luego ya hay que entrar en las razones de por qué no está y las razones no son siempre las mismas, ¿no? Si son cambiantes en función de los materiales. Y que no se haya registrado, pues no se puede vender. Juan Carlos, ¿tienes ahí una pregunta? Sí, mira, Maria, has dit que... perdona, però tinc la veu una miqueta tomar. No te preocupes. Eh, has dit que, per exemple, en els registres estos que n'hi ha, de que tu pots registrar a vendre la llavor, però en el cas que vulguis vendre, cultivar-lo i vendre el producte, se Cap pot problema. se pot fer. El que passa és que, clar, el problema que tenim, la gent que estem certificats, per exemple, així al País Valencià, con el CAE, Efectivamente. és que para demostrar la traçabilitat d'aquesta llavor, per exemple, que t'haya donat algun altre llaurador o aficionat, és un hàndicap, Totalment. Clar, saps? ese és el problema que té la gent que fa ecològic, perquè com que està molt més controlada, no? Com que ahí sí com que s'enfronta a situacions que en agricultura convencional no, la gent no s'enfronta. En agricultura convencional tu pots utilitzar la llavor que tu vulguis perquè el problema no és el vendre producte, no? Si el problema és la llavor, però en el cas dels ecològics, pues no podeu. Ahí yo te diria, tu pots en agricultura ecològica utilitzar, però bueno, que això també és problemàtic, eh? I depèn de com se situe la certificació en cada territori, se fa d'una manera o se fa d'una altra. Però tu en agricultura ecològica tu pots utilitzar llavor convencional no tractada en uns supostos, no? Sempre que no t'arribe que la llavor ecològica que tu vols no estiga, sempre que la llavor ecològica que tu vols no t'arriba a temps, no me'n recorde què més, i també per motius de conservació de la biodiversitat cultivada. Vale. ¿Vale? Llavors, jo crec que en este cas lo millor és proposar el supost de, crec que és por motivo de conservación de variedades. O sigui, tu demanes una sessió al CAE, per exemple, així al País Sí, Valencià, de que sí, tu vols conservar aquesta llavor sí, i, sí. i li dius que te l'ha donat qui. I te l'haig donat, tu li pots dir qui te l'ha Vale, donat, no passa res, això ho pots dir. O sigui, vale. per què t'estic proposant esta? Perquè si tu dius en els altres supostos, en algunes comunitats autònomes, perquè en un moment determinat va eixir una circular del Ministeri, te diran, vale, pero esta variedad tiene que estar registrada, tiene que ser una variedad registrada. Yo te acepto que utilices semilla convencional no tratada, pero la variedad tiene que estar registrada. No, no puede ser una variedad que no esté registrada. Llavors ahí Uh-huh. tens un problema, perquè la varietat que tu vols utilitzar és una varietat que no està registrada, ¿sí? Uh-huh. ¿No?
Llavors, si utilitzes aquesta via, estàs fotut perquè la varietat no està registrada. El supòs de no l'utilitza ningú i jo crec que és el supòs que s'ha d'utilitzar. Per què? Perquè tu el que estàs és conservant una varietat. A banda de que després pugues vendre producte, perquè és que tu eres agricultor. Llavors, un agricultor és que fa moltes coses alhora, no? Però tu el que estàs fent és conservar la varietat. Llavors, supòs de conservació de la... no me'n recorde com es diu, no? Per motius de conservació de la biodiversitat o una cosa així. Però Vale. has de tindre en compte que este supòs de te l'han d'autoritzar. Llavors, Ajá. necessites com una autorització explícita del CAE abans de sembrar la llavor. No és com les altres que tu pots dir, no, és com més dinàmic, no? Bueno, no sé, depèn Ujú. del cas. Però jo quan he treballat en producció, jo podia, com que li feia pantallazo a la base de datos, correo del proveedor de semillas i no passava nada, no? Però en el cas de la conservació de varietats ho has de dir tu abans i Ajá. que t'autoritzen. Te autoricen, vale. Queda clar? Sí, sí, queda clar. Oye, una altra pregunta, xicot. I totes aquestes sessions on puc mirar-les que existissin? Saps? En el reglamento de la producción ecológica. Ah, vale. Vale, vale. Tú ahí te vas a... Ahí, si no, no me pots escriure un correu, jo t'ho envie, però és fàcil de trobar. Jo crec que eren Vale. quatre supostos. Estava el de no tinc la varietat que m'interessa, no m'arriba a temps, Vale. eh... era com cap de les varietats s'adapta al meu context, una cosa així, i la quarta, la D, por motivos de conservación de la biodiversidad. Vale, perfecte. ¿Vale? Gràcies. Vale, llavors havíem parlat de les variedades... Mira, i ara arribem a la producció ecològica. Sabéis que hace unos años, ahora no me acuerdo en qué año, se aprobó el último reglamento que es donde dice esto de lo que estamos hablando. Pone estos supuestos de utilización de semillas no ecológicas, ¿no? O sea, no ecológicas entendido como semilla ecológica, la semilla producida por un operador autorizado para la producción de semillas de una variedad registrada que además tiene un certificado de un organismo de control, ¿vale? Esto sería como lo que la norma entiende de la producción ecológica, entiende como una semilla ecológica. Esto ya lo decía el reglamento anterior, lo han dicho, ¿no? Y esto ya venimos varios reglamentos que lo van diciendo, ¿no? Entonces esto no aportaba nada nuevo. Sin embargo, este último reglamento, no sé si era del 2000, la verdad no me acuerdo, es que no lo tengo aquí anotado, del 2018, no me acuerdo muy bien, aporta dos cosas nuevas que yo creo que son muy interesantes. Una es decir que en producción ecológica se puede utilizar algo que llama material heterogéneo ecológico. El nombre es terrible y es cero culturalmente significativo. ¿Y qué es eso que propone como, o sea, por qué propone que se puede utilizar algo que es heterogéneo? Porque entiende que en producción ecológica, menos mal y a buenas horas, necesitamos materiales, estos que yo decía de base genética amplia, que sean heterogéneos y que tengan capacidad de adaptación. Y que en producción ecológica eso es esencial, ¿vale? Entonces, lo que plantea como material heterogéneo es lo que hemos llamado poblaciones, ¿no? Son todas estas variedades que no son estables y homogéneas y que no entraban en el registro, pero que pueden entrar aquí, porque son heterogéneas, ¿sí? ¿Se entiende un poco lo que estoy planteando? La manera de legalizar estos materiales es bastante fácil. Estos materiales no se registran en el registro de variedades, sino que se notifican. Cambia un poco como los requerimientos que se le hacen, ¿vale? A estas variedades para pasar a ser así como legales, ¿no? Legales para la venta de semillas, ¿vale? No para que el cultivo en tu finca puedes cultivar lo que te dé la gana y puedes vender el producto de la variedad que te dé la gana. Bueno, siempre que no sean protegidas, ¿eh? Las protegidas es harina de otro costal, ¿vale? Con las protegidas no entramos, no nos metemos.
Eh, entonces, yo puedo coger materiales. Esto es lo que pasa, que no está pensado para las variedades locales, ¿vale? Esto está pensado para materiales que los agricultores y agricultoras puedan generar en sus fincas, materiales que se hayan obtenido a través de mejora participativa, materiales que se puedan haber hecho a través del el cruzamiento de muchas variedades distintas, que esta es unos como sistemas de mejora que se han puesto en marcha dentro de los programas de mejora participativa, ¿no? Como coger, que es una cosa que se hacía mucho antiguamente, ¿no? Coger como en trigo, diferentes variedades de trigo, mezclarlas y sembrarlas juntas y a partir de ahí como ir seleccionando, ¿no? Entonces, este material heterogéneo está pensado para eso, no para las variedades locales, porque para variedades locales lo que está pensado es las variedades de conservación que os he explicado antes. Aún así, yo creo que es una vía interesante. Tiene un procedimiento que es muy sencillo, te hacen explicar un poco las características de los materiales. Tienes que ser operador ecológico cuando propones la notificación de este material heterogéneo y si en 3 meses el ministerio tiene que resolver qué hace, si te deja o no te deja, ¿no? Que utilices este material, que vendas semillas ecológicas de este material. Si durante los 3 meses hay silencio administrativo, es que estás autorizado y ya puedes venderlo. Entonces yo creo que para algunos materiales que tengáis, que los estéis utilizando, que querráis vender las semillas, que sean heterogéneos y no puedan encontrar un lugar en las variedades de conservación, pues que es un camino interesante. Y luego otro cajón que abrió este reglamento son las variedades ecológicas. Las variedades ecológicas son variedades que se han concebido ya para la agricultura ecológica, que el proceso de mejora por el que se han obtenido es un proceso de mejora en agricultura ecológica. Lo que ocurre con las semillas ecológicas es que las variedades son variedades que se han obtenido para la agricultura convencional, que luego se multiplican en agricultura ecológica y entonces se venden como semillas ecológicas. Pero eso no es tener semillas que se han obtenido, ¿no? A partir de una mejora pensada para la agricultura ecológica, ¿no? Entonces, este nuevo, bueno, el último reglamento de la producción ecológica lo que propone es que haya variedades ecológicas, o sea, que se hayan obtenido a través de métodos de mejora en producción ecológica y para la producción ecológica, ¿no? Y yo creo que esto también es un elemento bastante interesante de esta norma. Eh, y ya está toda esta primera parte que os quería comentar. No sé si tenéis como preguntas o comentarios, si seguís ahí. O sea, yo tenía para contaros una cosa más. No sé si ya es como demasiada tralla o qué. Os quería contar un poco esta actualización de la norma a nivel europeo, ¿no? que se está haciendo y en qué punto está y qué es lo que va a salir. No sé si queréis que vaya directamente, queréis 5 minutitos de descanso, un vaso de agua, ¿cómo lo veis? Carlos, te va a tocar a ti decir algo, que eres al que veo. ¿Seguéis? Vale. ¿Por mí seguimos? Venga, gracias, gente. Vale, Ariadna, genial. Venga, pues entonces sigo. Eh, Eso, os quería contar lo de la propuesta del reglamento. Vale, os cuento un poco sobre el proceso de esta norma.
A ver por dónde empiezo. Vale. En 2019, ¿no? Porque, bueno, los procesos en la Unión Europea sabéis que son largos, ¿no? Y que requieren de, los procesos de normativos requieren de varios años. Entonces, en 2019, sabéis, voy a tirar un poco para atrás por si acaso, no sé, que no, que igual esto lo sabéis, igual no, pero por si acaso yo os lo cuento. Sabéis que tenemos el Parlamento Europeo, que lo integran los diputados y las diputadas que votamos en las elecciones europeas. Sabéis que tenemos el Consejo Europeo, que está formado por los gobiernos europeos. Y luego sabéis que tenemos la Comisión Europea, que es un poco el ejecutivo, ¿vale? Que es como la institución que ejecuta lo que se decide se ponga en marcha. Eso es lo que dice la teoría, luego en realidad decide bastantito. Pero bueno, la teoría sería el Parlamento y el Consejo codeciden y luego la Comisión Europea ejecuta. Entonces, el Consejo Europeo, que está formado por los gobiernos, en el 2019 dijo, tenemos que trabajar sobre una nueva norma a nivel europeo para la comercialización de semillas. ¿Por qué? Porque tenemos 12 directivas y eso de alguna manera hay que armonizarlo, ¿no? No os decía al principio del todo que la norma europea es compleja porque hay trocitos en muchas normas distintas, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, el Consejo dijo, hay que actualizar la norma y hay que unificar toda la norma, ¿vale? Y hay que pasar de 12 directivas a un lo que sea. En un lo que sea, es importante que sepáis también que Europa tiene dos tipos principales de normas. Unas se llaman reglamentos y las otras se llaman directivas. Los reglamentos se traducen en legislaciones nacionales tal cual, o sea, se aplican tal cual. Un reglamento, como el reglamento de la producción ecológica, se traduce a las X lenguas oficiales de la Unión Europea y se aplica en los territorios. No hay más. Lo que diga el reglamento va a misa. Y las leyes estatales tienen que aplicar tal cual lo que dice un reglamento. Sin embargo, una directiva se adapta, se amolda a las legislaciones estatales. Entonces, las directivas suelen dejar como más espacios menos aterrizados y porque los estados luego la cogerán y dirán, vale, pues esto por aquí, porque mi norma dice esto, entonces esto lo adapto así, esto lo adapto así, esto lo adapto así, ¿vale? O sea, no son de aplicación directa. Entonces, lo que Europa, os digo esto, porque lo que Europa está proponiendo es un reglamento que se aplicará tal cual en todos los países. Vale, entonces en el 2019 el Consejo propone trabajar sobre esto y en el 2023 la Comisión Europea, siguiendo el procedimiento que hay en la Unión Europea, propone un borrador de norma y dice, vale, yo os planteo esto. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? El Parlamento Europeo empieza a trabajar y el Consejo Europeo empieza a trabajar. Y cada una trabajan con los protocolos que tienen de trabajo, trabajan con este borrador y sobre ese borrador hacen una propuesta. ¿Vale? Esto es lo que dice el protocolo, ¿no? De cómo se generan leyes en Europa. Entonces, el Parlamento Europeo hizo su trabajo, cogió el borrador de la Comisión y sobre ese borrador dijo, esto sí, esto no, esto por aquí, esto por allá. Y en abril del 2024 sacó su opinión, que era una opinión dentro de lo que cabe bastante progresista y donde los espacios que se habían planteado, algunos de ellos los abría un poco más. El proceso del Parlamento es un proceso bastante transparente porque tú te puedes meter en la página web del Parlamento y puedes saber qué ha dicho cada diputado, cuáles han sido las propuestas, en qué borrador están. La verdad es que está bastante, bastante bien planteado porque puedes tener acceso a toda la información en cualquier momento.
Sin embargo, el Consejo, que está formado por los gobiernos, en este caso, ¿no? Los ministerios de Agricultura son los que están discutiendo esto, tiene un proceso mucho más opaco. Tú no puedes saber, así como, o sea, a no ser que tenga alguien te pase borradores porque conozcas a alguien dentro, pero desde luego no hay nada colgado en internet, ni los gobiernos comentan en qué punto están, ni qué están haciendo, ni cuáles son las posiciones, ni qué están consensuando, ni qué dejan de consensuar. Es un proceso muy, muy opaco. Y entonces el Consejo ha hecho su trabajo y ahora este mes ha sacado su opinión, que yo no me la he mirado todavía, pero bueno, por los borradores que íbamos consiguiendo, es una opinión pues mucho más conservadora que la opinión que había sacado el Parlamento. También os digo que la opinión del Parlamento se sacó antes de las últimas elecciones europeas, donde el Parlamento Europeo pasa a ser mucho más conservador de lo que era. Entonces, repito, la Comisión Europea saca su propuesta, el Parlamento Europeo da su opinión, el Consejo Europeo da su opinión y ahora en el 2026 lo que va a ocurrir es que van a comenzar los trílogos que se llaman, que es un espacio de trabajo entre el Parlamento y el Consejo facilitado por la Comisión donde se tiene que llegar a un consenso. Entonces ahí, partiendo de esas dos propuestas, la del Parlamento y la del Consejo, teniendo en cuenta lo que había planteado la Comisión Europea, pues habrá una serie de reuniones donde durante más o menos un año de trabajo, se llegará a la propuesta final. ¿Vale? Y entonces estamos en inicios de trílogo en estos momentos. Yo lo que os voy a comentar es algunas pinceladas de qué es lo que dice el documento de partida, por no entrar en lo que dice el Parlamento, lo que dice el Consejo, aunque algunos comentarios os haré, pero os voy a hacer como una pequeña presentación de qué dice el documento de partida de la Comisión. ¿Vale? Así como consideración general, claro. Bueno, podemos tener una visión como de vaso medio lleno o de vaso medio vacío. Teniendo en cuenta, o sea, podríamos pensar de vaso medio lleno que esta norma hace algunos aportes que son interesantes, ¿no? Como o sea, siempre desde una demanda de insuflar biodiversidad cultivada en el sistema agroalimentario, que hace algunos aportes interesantes. Por otro lado, teniendo en cuenta que este reglamento, que al final va a tardar 10 años en hacerse, entre pitos y flautas, o sea, en hacerse, en ponerse, en entrar en vigor, teniendo en cuenta que luego vamos a tener este reglamento durante una serie de décadas, ¿no? Será la norma que tengamos en los próximos 20, 30, 40 años. O sea que tenemos que pensar en la agricultura del futuro y en el contexto, ¿no? Socioecológico que vamos a vivir en el futuro. Teniendo en cuenta esto. Y teniendo en cuenta también que los países del sur global en este tema y en muchos otros hacen copia-pegas de las normas que tenemos aquí y las aplican en sus territorios, la norma se queda poco atrevida, ¿no? O sea, yo creo que es una norma que tendría que haber intentado ir muchísimo más allá. De todas maneras, en la situación política que tenemos en general, bueno, pues yo qué sé, pues que, pues eso, ¿qué más le vamos a pedir? Ahí el flequillo. ¿Qué más le vamos a pedir, no? Pero vamos, debería haber sido una norma muchísimo más exigente, muchísimo más atrevida, muchísimo más transformadora de lo que es, ¿vale? Entonces, pero mirad, aquí os he puesto yo en el redondel rojo en comparación con la de las nuevas técnicas genómicas, que son los actuales transgénicos, es una maravilla, porque si pensamos que esta ha sido un poco transformadora, la que se está cociendo en relación a los nuevos transgénicos es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, este es el contexto, ¿no?, en el que vivimos hoy en día. Entonces. Esta es una norma
que no afecta a las plantas ornamentales y a las plantas forestales y que no afecta a la experimentación oficial, a la obtención, ¿no? La obtención de variedades, a la mejora, a las inspecciones y a las colecciones con fines científicos, ¿vale? Esta norma no afecta a eso. Sí que afecta o puede potencialmente afectar en función de cómo queden los trílogos ahora a los bancos comunitarios de semillas. Eso nos hemos estado peleando para que estuviera fuera de la norma y que hubiera una mención explícita a tener esto fuera de la norma y habrá que ver un poco cómo queda este tema, ¿no? Pero sí que podría afectarla. Una cosa interesante que esta norma propone es el material heterogéneo, ¿no? Que lo acabamos de hablar en producción ecológica. Coge la idea esta de material heterogéneo y lo pone para cualquier tipo de agricultura, ¿no? Y esto podría ser muy interesante porque podría ser un lugar, ¿no? Para meter biodiversidad en los sistemas agroalimentarios. ¿Cuáles? O sea, hay como dos o tres salvedades con respecto de esto y es, primero, que hay muchos países que no lo quieren, entre ellos España. Dice que esto del material heterogéneo, que en la legislación transversal general, no, que esto se tiene que quedar para el ecológico, pero no para el resto de la agricultura. Entonces hay como países que están como de una manera firme muy en contra del material heterogéneo. Y luego, y esto lo intentamos pelear mucho, es que, bueno, desde las organizaciones que trabajamos con la biodiversidad pensamos que los materiales heterogéneos tienen que estar blindados de ser híbridos, de tener derechos de obtentor, de tener patentes y de tener cualquier tipo de transgénicos, que tienen, o sea, tienen que ser variedades que estén fuera de cualquiera de estas posibilidades y que eso tiene que blindarse a través de la norma y eso todavía no está. Hay mucho miedo de algunos sectores que estos materiales heterogéneos sean como una entrada a la contaminación genética de los nuevos transgénicos. Y no están faltos de razón, ¿eh? Pero aunque yo personalmente no creo que las empresas que se dedican a hacer transgénicos vayan a usar el material heterogéneo como vía de registro de las variedades. Pero bueno, hay cosas que se nos pueden estar escapando y contextos que ahora no acabamos de ver, pero que dentro de algunos años pues los veamos, ¿no? Entonces, la idea de blindar estos materiales de los híbridos, los derechos de propiedad intelectual y los transgénicos es importante. Luego hay una cosa que propone también que es interesante y es que las variedades de conservación no sean solamente variedades que ya existen, ¿no? Porque este cajón se hizo para las variedades locales, sino que puedan ser variedades nuevas. Y eso puede ser interesante también, ¿no? Como tener un registro más laxo para variedades nuevas, que no sean materiales heterogéneos, sino que se quiera utilizar el registro de variedades y que puedan encontrar en este registro algo más amable de las variedades de conservación un lugar. También, para el caso de las variedades de conservación, pensamos que es importante blindarlos, ¿no? De los híbridos, la propiedad intelectual y los transgénicos. Y eso, pues por ahora tampoco se ha conseguido. Veamos en los trílogos si eso se puede conseguir, que no creo, pero bueno. Em, Luego también, recogiendo estas variedades sin valor intrínseco que os planteaba antes, ¿no? También ofrece un cajón para materiales que se puedan vender a usuarios finales, que llama, que sería un poco la figura esta del aficionado y donde ahí sí que se pueden vender variedades no registradas y eso es interesante, ¿no? Ya no habría ni que pasar por el registro de variedades sin valor intrínseco, sino que a aficionados se podría vender variedades no registradas y eso, bueno, es interesante. Aquí un poco el tema es ver porque la norma establecerá unas cantidades mínimas y restringirá la cantidad que se pueden vender en los sobres de semillas.
y la cosa es conseguir que esas cantidades mínimas no sean demasiado pequeñas, ¿no? Y puedan ser pues un poquito más grandes, al menos tan grandes como las que se pueden vender en el material heterogéneo ecológico. Em, y luego tiene un artículo esta propuesta que regula los materiales que intercambian o que comercializan los bancos de germoplasma y potencialmente los bancos comunitarios de semillas, ¿no? Y entonces ahí habrá que ver esto un poco, bueno, lo que dice la norma es que siempre que sean sin ánimo de lucro, que tienen que tener un registro interno, que pueden comercializar variedades no registradas. Y esto habrá que ver dónde deja al final a los bancos comunitarios de semillas, ¿no? Sí, si no registradas, pero ellos tienen que ser operadores profesionales. En fin, esto puede ser interesante, pero puede no serlo. Luego también tiene un artículo que establece cómo se pueden intercambiar semillas con pago en especie entre agricultores. Yo creo que hubiera sido, que es un poco una mierda que haya entrado el intercambio entre productores en especie dentro de la norma. Hay otras organizaciones y otras personas que lo ven de otra manera. Establece condiciones para semillas que se producen en las instalaciones propias, que proceden de la cosecha del propio agricultor, que no tienen derechos de obtentor en cantidades pequeñas, variedades no registradas. Tiene algunos elementos que son interesantes. eh, pero bueno, habrá que ver un poco, ¿no? Porque además habrá que ver cuánto le atraviesa a esto el paquete sanitario de semillas, porque tenemos que yo no he entrado en esta parte, tenemos una normativa que regula la comercialización de semillas, pero luego tenemos otra normativa que regula la sanidad de las semillas. Entonces, bueno. A veces hablamos mucho de una y poco de la otra y habrá que ver la sanidad en semillas cuánto interviene en los intercambios entre agricultores, porque si la interviene mucho y estando en esta norma seguramente sí, pues a lo mejor eh, el hecho de que esté en este artículo hace, bueno, como que molesta o dificulta los intercambios entre agricultores, que yo creo que es algo sobre lo que no habría que interferir y que todo lo contrario habría que potenciar. Y luego, además, una cosa que sobre lo que no vela esta norma es, por lo menos hasta ahora, es sobre las apropiaciones indebidas. Y yo creo que en esta norma, bueno, yo y otra gente pensamos que en esta norma debe incorporar algún artículo que vele por estos casos de los que os hablaba antes, ¿no? De apropiaciones indebidas y que genere la obligatoriedad, porque va a ser un reglamento, de tener espacios de participación donde haya actores que puedan contribuir a evitar estos casos de apropiación indebida. ¿Qué hemos ido haciendo durante este último, sobre todo, par de años para intentar incidir en el proceso? Que os acabo de contar así, como sin entrar mucho en detalle de una manera muy rápida. Hemos tenido reuniones con muchos parlamentarios para trasladarles nuestra preocupación y nuestras propuestas. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Agricultura para hacer lo mismo también. Hemos hecho un par de cartas, la última firmada por 200 organizaciones al Consejo de Europa para decirle cómo pensamos que debía ser esta norma. De esas 200 organizaciones de toda Europa, 50 eran del Estado español, o sea que hay muchas organizaciones preocupadas porque esta norma permita, ¿no?, como una agricultura y una alimentación diversa. Hicimos una campaña que ha tenido 200.000 firmas en toda Europa de personas individuales, en el estado eran casi 5.000, ¿no? Es como
lanzamos una carta y hay 50 organizaciones que la apoyan, sin embargo, lanzamos una campaña de firmas personales y solamente tenemos 5.000 personas. Yo creo que en el Estado en general no tenemos una muy buena relación con eso de las firmas personales y nos movemos mucho más en clave organización. Entonces, bueno, como cada país europeo es de una manera, por eso hicimos las dos cosas. Y luego hicimos una encuesta, ¿no? Algunas de las personas que conocéis seguramente participaron, donde le preguntamos a las microempresas de semillas o redes que venden semillas o bancos de semillas pequeños, como qué elementos de la norma, si se pusieran en marcha, harían que se frenase su actividad, ¿no? Y entonces, bueno, le trasladamos al ministerio el resultado de esa encuesta, ¿no? Un poco como diciendo, tener en cuenta que si os pasáis y hacéis una norma excesivamente restrictiva, las organizaciones y las iniciativas que están trabajando con biodiversidad, recuperando toda la que hemos perdido e intentando meterla dentro del sistema, no podrán continuar con su actividad. Y entonces esta norma será responsable por, no sé, habíamos perdido el 75-80, pues que perdamos un golpe más de biodiversidad cultivada, ¿no? Y ya está. Esto era todo lo que os había preparado para hoy. No sé si tenéis alguna pregunta o si tenéis ya el cerebro frito. Eh, bueno, yo estoy aquí para lo que necesitéis. Si tenéis alguna pregunta, la hablamos. Os puedo dejar mi correo para que, bueno, me escribáis si necesitáis algo, tenéis alguna pregunta. Espero no haberos aturullado. Gracias, Ariadna. Gracias a vosotras por haber aguantado todo este tirón. Yo sé que la parte de la normativa es farragosa, es pesada. Espero haberlo hecho todo lo ligero que se pueda. Y si necesitáis no sé, mi ayuda en lo que sea, pues os voy a dejar aquí mi correo, me contactáis entre tantos.org. Depende de cómo soy malilla para responder, porque a veces voy un poco de culo, pero bueno, si puedo os contestaré con lo que necesitéis. Muchísimas gracias y que tengáis buen final del día. Adeu. Genial, gracias. Adeu, moltes gràcies. Chao, chao.